Imaginen intentar predecir no solo el precio de algo mañana, sino el precio de algo en cada instante de tiempo posible hasta el fin de los tiempos. Uf, casi nada. Ya te digo. Y luego, además de eso, intentar meter toda esa infinitud matemática en un ordenador normal de un banco sin que los servidores exploten por los aires. Una tarea que, a ver, desde luego parece diseñada como una especie de castigo mitológico moderno. Totalmente. O sea, es como pedirle a alguien que cuente los granos de arena de una playa, pero una playa que encima cambia de tamaño a cada segundo. Madre mía, menudo cacao. Y sin embargo, pues eso es exactamente lo que el sector financiero intenta hacer a diario. Así que damos una muy cordial bienvenida a quienes nos escuchan hoy a esta nueva inmersión profunda. Eso es, un saludo a toda la audiencia. Nuestra misión de hoy es desentrañar pieza por pieza las ideas de un documento técnico bastante fascinante, firmado por los investigadores Krivko y Tretiakov. Un documento que tiene tela, la verdad. Sí, aborda la integración numérica del modelo de tipos de interés Heath-Jarrow-Morton, que bueno, a partir de ahora llamaremos modelo HJM para respirar un poco. Me parece bien, nos ahorramos saliva. Y hay que advertir desde el principio, para quienes nos escuchan, que no estamos ante un texto divulgativo ligero. Para nada. Es ingeniería financiera pura y dura. O sea, lo que estos autores proponen son métodos numéricos de altísima eficiencia para resolver ecuaciones estocásticas. Ecuaciones que por su propia naturaleza tienen dimensiones infinitas. Vale, vamos a desglosar esto, porque voy a ser sincero desde el minuto 1. Yo asumo hoy el papel del escéptico. Me lo imaginaba. Estás en tu salsa. Es que, a ver, hay partes de este análisis que, sobre el papel, me parecen acrobacias. Acrobacias que fuerzan los límites de la realidad del mercado. Ajá. Concesiones matemáticas que, francamente, me hacen arquear una ceja. Así que mi objetivo va a ser cuestionar si este andamiaje teórico realmente se sostiene en la práctica. Vale. O si es solo, pues eso, un ejercicio académico brillante, pero inútil en la vida real. Pues reto aceptado con mucho gusto. Mi labor hoy será, diseccionar la brillantez estructural de las soluciones que plantean. Estaré muy atento a ver si me convences. Yo creo que sí, estoy bastante convencida de que lo haré, porque aunque a veces la matemática parezca profundamente abstracta, la elegancia de sus algoritmos ofrece respuestas increíblemente robustas. Respuestas a problemas serios, supongo. Muy serios. Problemas que los bancos de inversión llevan literalmente décadas intentando domar. Bueno, pues empecemos por la base, por el monstruo en sí mismo. El marco HJM. El famoso HJM. Sabemos que es, digamos, una especie de estándar de oro en las finanzas cuantitativas. Pero, para sentar las bases para la audiencia, ¿qué lo hace tan sumamente complejo frente a otros modelos? Pues, a ver, el modelo HJM revolucionó las cosas a principios de los 90. Cambió las reglas del juego porque no se conforma con mirar el tipo de interés a corto plazo. Ya no es solo la foto de hoy. Exacto. Modela la evolución de toda la estructura temporal de los tipos de interés. Es decir, sigue la dinámica completa de la curva de tipos forward, la curva a plazo, proyectada hacia el futuro. Madre mía. Y lo hace utilizando una ecuación diferencial estocástica multifactorial, que suena a trabalenguas, pero es así. Y aquí está la trampa que yo veo. Bajo condiciones de no arbitraje, o sea, asumiendo que no hay dinero gratis ni grietas en el mercado, este modelo queda definido por dos elementos muy concretos. Ajá, la curva inicial y la volatilidad. Eso es, la curva que observamos hoy y las funciones de volatilidad. Y esa volatilidad se basa en lo que llaman un proceso de Wiener estándar multidimensional, que a mí eso me suena a ciencia ficción pura. Y en cierto modo lo es. Un proceso de Wiener es básicamente la forma en la que los matemáticos describen el caos puro y continuo. Caos. Me gusta la palabra. Fíjate en esto. Pensemos en el movimiento errático de una partícula de polen flotando en el agua, chocando aleatoriamente con otras moléculas. Vale, el movimiento browniano de toda la vida. Exacto. Pues ahora apliquemos ese nivel de aleatoriedad y agitación impredecible a toda una curva de tipos de interés, y operando en múltiples dimensiones a la vez. Uf, menuda imagen. Claro, es que al modelar toda la curva de manera continua, pasamos de trabajar con un puñado de variables a trabajar con un estado infinito dimensional. A ver, para que quienes nos escuchan puedan visualizar este nivel de locura, pensemos en una analogía. Venga, a ver qué se te ocurre. Imaginemos intentar medir la temperatura, no en el centro de una habitación, ¿Vale? sino de absolutamente cada punto microscópico a lo largo de una cuerda elástica de longitud infinita.
Madre mía, qué estrés solo de pensarlo. Y espera, que hay más. Por si fuera poco, esa cuerda infinita se está agitando furiosamente en el aire debido a rachas de viento impredecibles. Que representarían la volatilidad, claro. Exactamente, el proceso de Wiener que mencionabas. Eso es lo que intenta capturar la maldita ecuación HJM. Pues es una visualización perfecta, la verdad. Cada punto de esa cuerda infinita representa una fecha de vencimiento distinta en el futuro. Pero a ver, aquí entra mi lado crítico. ¿Ya tardabas? Dispara. Si el modelo HJM es un sistema infinito dimensional, que como admiten los propios autores en el texto, rara vez tiene soluciones analíticas exactas, o sea, fórmulas cerradas que puedas resolver con papel y lápiz. Sí, no hay fórmula mágica. Entonces, ¿no es una inmensa pérdida de tiempo intentar usarlo? En mercados de alta velocidad, donde las decisiones se toman en milisegundos, digo yo, ¿por qué no conformarse con modelos mucho más simples? Modelos de una sola dimensión. Lo fascinante aquí es que entiendo perfectamente tu frustración. Pero la simplicidad en finanzas a menudo sale carísima. Tan cara. Muchísimo. Los modelos unidimensionales básicos pueden funcionar para bonos simples, los bonos de toda la vida. Pero el HJM es muchas veces la única forma de ponerle precio, sin crear agujeros de arbitraje, a derivados muy complejos. Ah, claro, derivados que dependen de la trayectoria. Eso es. Derivados que dependen de toda la trayectoria del tipo de interés a lo largo del tiempo, no solo de una foto final. Hablamos de productos exóticos, entonces. Exacto. Productos como los couplets o los swaptons. Piensa en alguien con una hipoteca a tipo variable o una gran empresa que necesita protegerse contra subidas de tipos durante los próximos 10 años. Vale, entiendo. Un seguro contra eso no mira el tipo de interés solo el día que vence el contrato. Para nada. Le importa cada mes, cada pequeña fluctuación a lo largo de toda esa década. Esa es la trayectoria. Ya claro, tiene sentido. Y como no hay una fórmula sencilla para calcular eso en un modelo tan sumamente complejo, pues la falta de soluciones exactas es precisamente lo que hace tan vital este nuevo método numérico que proponen. O sea que si no puedes resolverlo con una fórmula, necesitas algoritmos que no tarden semanas en darte una respuesta. Efectivamente, necesitas supervivencia operativa, algoritmos muy rápidos. Y para lograr eso, a ver, los autores sacan su arma principal, el método de las líneas. Un nombre pacífico para una técnica bastante agresiva. Totalmente. Porque en lugar de lidiar con esa cuerda infinita agitándose en el viento, lo que deciden es cortarla en pedazos, a lo bruto. A lo bruto, sí, pero es una genialidad conceptual. Toman el tiempo de vencimiento de la curva, lo que llamamos la madurez, y deciden tratarlo no como tiempo. Sino como espacio. Exacto. Al interpretar la madurez como una coordenada espacial y el tiempo real del reloj como la coordenada temporal, logran separar el problema. Lo parten en dos. Es decir, cogen nuestra cuerda infinita y en lugar de intentar medirla toda la vez con una cinta métrica infinita, usan una especie de luz estroboscópica. Una buena metáfora, sí. Congelan la cuerda en una serie de puntos o píxeles muy concretos. Y entonces discretizan la dimensión espacial usando reglas clásicas de integración numérica, las famosas reglas de cuadratura. Justo eso. Transforman esa aterradora ecuación de dimensión infinita en un sistema finito, un sistema de ecuaciones diferenciales manejable. Vale. Pero la clave de bóveda aquí, lo realmente potente, es que separan las cuadrículas. Tienen una cuadrícula para el tiempo que pasa en el reloj, el tiempo t, Ajá, el tiempo de ejecución. y luego tienen otra cuadrícula totalmente separada para las fechas de vencimiento de los contratos en el futuro, el tiempo t mayúscula. ¿Y por qué es tan crucial esa separación? O sea, ¿qué ganan con eso? Ganan la vida entera, computacionalmente hablando, porque les permite dar pasos muy grandes y rápidos en la dimensión de los vencimientos usando matemáticas de alta precisión, Reduciendo cálculos. reduciendo masivamente la cantidad de tipos forward que el ordenador tiene que calcular en cada segundo de tiempo real. Los métodos más antiguos obligaban a que ambas cuadrículas coincidieran paso a paso. Uf, eso debe ser lentísimo. Era como caminar con grilletes de plomo para el procesador. Vale, te compro la idea de la separación espacial y temporal. Te la compro. Pero leyendo cómo lo implementan en el documento, detecté lo que me parece un atajo extremadamente cuestionable. A ver, ¿qué has encontrado? Para que las integrales de su ecuación cuadren, los autores extienden matemáticamente el intervalo de tiempo y crean lo que ellos denominan nodos ficticios. Ajá, los nodos ficticios. Ya sabía yo que ibas a ir por ahí.
Es que básicamente son puntos temporales fuera de la cuadrícula real, pero financieramente hablando, una tasa forward en un nodo ficticio no tiene ningún sentido. Ya suena raro. Es un punto en el tiempo que no existe en el mundo real ni en las cláusulas de ningún contrato. No estamos inventando, no sé, dinero fantasma o tasas imaginarias solo para hacerle un favor al ordenador. Es una objeción muy intuitiva. Te doy la razón en eso. Si le explicas esto así a un director financiero, seguramente también pondría el grito en el cielo. Lógico, es que a mí me choca muchísimo. Pero desde la óptica puramente matemática, del análisis numérico, no es dinero fantasma. Es un mal necesario, un andamiaje estrictamente controlado. Explícame eso del andamiaje. Porque si mi banco calcula mi hipoteca basándose en un nodo temporal que está fuera de mi contrato real, pues me preocuparía bastante. A ver, piensa en cómo se construye el arco de piedra de un puente. ¿Vale? Un puente. Mientras lo estás construyendo, necesitas una estructura de madera debajo, ¿verdad? Un andamiaje temporal. Para que las piedras no se caigan antes de colocar la piedra clave en el centro. Sí, la cimbra, claro. Pues esos nodos ficticios son la cimbra, son el andamio. Los autores necesitan calcular con extrema precisión lo que se conoce como la tasa corta, y necesitan hacerlo en las fronteras mismas de la cuadrícula de tiempo. Ya veo. Sin esos puntos extra, esos puntos artificiales, las fórmulas de interpolación de alta precisión se quedarían sin datos justo en el borde y colapsarían. Y propagarían el error hacia adentro. Exacto, propagando un error masivo que destruiría todo el modelo. De acuerdo, entiendo la necesidad mecánica de, digamos, sostener el puente computacional. Pero, ¿qué pasa con la pureza del modelo financiero? ¿No lo estamos contaminando? Lo brillante de Krivkova y Tretiakov es que las suposiciones de suavidad matemática que impusieron previamente garantizan que la ecuación sigue teniendo una solución válida en ese intervalo artificial. O sea, la teoría soporta el andamio. Totalmente. Una vez calculado el precio del derivado, el andamio desaparece y el número final que le llega al cliente es perfectamente válido. No está contaminado por ningún dinero fantasma. Bueno, consideré que la justificación tiene su mérito, aunque no deja de ser un truco de ingeniería bastante audaz. Un truco muy elegante. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, ¿eh? Vayamos al núcleo de la prueba teórica, la sección 4 del documento, donde abordan cómo justificar que este método no acumula errores catastróficos. Sí, la parte de los teoremas de convergencia. Discuten cómo el error total de esta aproximación se divide en dos. El R1, que es el error por discretizar el espacio de los vencimientos, y el R2, el error por avanzar en el tiempo real, T. Así es. Y el peso pesado de esta demostración, la joya de la corona, es probar que la convergencia débil es uniforme respecto al paso de discretización delta. Detengámonos ahí. Porque, ¿qué implica exactamente esa convergencia débil? A mí débil me suena a algo frágil, a que se va a romper. Ya, la terminología engaña mucho en matemáticas. En este contexto, débil es exactamente lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque a la hora de ponerle un precio a una opción financiera hoy, no nos interesa predecir cuál va a ser el camino exacto, milímetro a milímetro, que seguirá el tipo de interés. Claro, eso sería tener una bola de cristal, adivinación pura. Exacto. Lo que nos interesa es que el promedio esperado de todos los posibles pagos futuros sea correcto. Ajá. Demuestran que su algoritmo converge hacia ese precio correcto de manera uniforme. Es decir, al reducir el tamaño del paso que da el ordenador, el cálculo se acerca al valor real sin volverse inestable de repente. Es una garantía preciosa, pero en la pizarra. Aquí es donde te lanzo otra crítica profunda, basada en la crudeza del mercado real. A ver, adelante. Requiere que la función de pago, el payoff del contrato, tenga derivadas acotadas. Sí, hasta un orden suficientemente alto. O sea, exige lo que se conoce como una condición global del IPSIT suave. Y en términos llanos, para quienes nos escuchan, pide que el perfil de pagos del contrato sea una curva suave y continua, sin picos. ¿Y cuál es el problema que ves con esa suavidad desde el punto de vista del mercado? Pues que cualquiera que opere con opciones sabe que eso es una absoluta utopía. Los pagos de los derivados no son colinas suaves y amables. Tienen sus sobresaltos, ¿sí? Tienen barreras, saltos bruscos, precipicios. Pensemos en una opción digital. Si el tipo de interés supera el 4%, cobras 1.000.000 de euros. Vale. Pero si se queda en el 3,99%, cobras 0.
Ese paso de 0 a 1.000.000 en un solo punto básico es un precipicio vertical absoluto. Un salto discontinuo total, claro. Si la matemática del teorema exige una ladera suave, cuando se encuentre con un precipicio como el de los contratos reales, todo este castillo de naipes matemáticos se cae al suelo. Si conectamos esto con la imagen general, te diré que es una observación brillante por tu parte. Y lo que más respeto de este trabajo es que los propios investigadores se adelantaron a esta misma crítica. ¿Así? Lo vieron venir. Tuvieron una inmensa honestidad intelectual. No escondieron el precipicio debajo de la alfombra. Contemplaron explícitamente qué pasa cuando la función de pago no es suave. ¿Y cómo salvan un teorema que explícitamente pide suavidad frente a un contrato que es un maldito acantilado vertical? Pues proponen dos vías de escape, ambas completamente rigurosas. La primera es puramente pragmática. Se trata de aproximar ese salto brusco del mercado real, suavizando un poco las esquinas matemáticamente. Ya, limar las asperezas de la función. Eso es. Saben que esto introduce un pequeño error extra, pero demuestran que es un error minúsculo y sobre todo que es cuantificable. Sabes exactamente qué margen de desvío estás asumiendo por redondear el contrato. Bueno, suavizar el contrato es práctico, lo entiendo. Pero, ¿y si soy un purista? Si no quiero alterar ni un ápice el contrato original, ¿qué proponen? Entonces sacan la artillería pesada teórica. Se apoyan en los teoremas de Wahl y Etaley para esquemas de Euler fuertes. Madre mía, qué nombres. ¿Y qué nos dicen esos teoremas sobre los acantilados financieros? Demuestran que, bajo ciertas condiciones sobre cómo se distribuye el ruido en el modelo, los algoritmos numéricos mantienen su alto orden de convergencia incluso si te enfrentas a una función de pago con discontinuidades severas. Espera, incluso sin suavidad. Incluso sin suavidad. El ruido mismo del sistema de Wiener ayuda a suavizar probabilísticamente el precipicio. ¡Uf! ¡Qué locura! Así que el método resulta estar blindado incluso para los productos financieros con los bordes más afilados de todo el mercado. Vale. Reconozco que han cubierto muy bien sus frentes teóricos. Me quito el sombrero. Pero, a ver, la teoría no paga las nóminas. El código eficiente sí lo hace. Cierto. Pasemos a la arena práctica. La sección 5. No se limitan a teorizar, construyen 3 algoritmos reales, listos para ser programados en las entrañas de un banco. Las 3 armas numéricas. Eso es, tenemos el algoritmo 5.1 basado en la regla de rectángulos que da una precisión modesta de orden delta más h. Luego el 5.2 con la regla de trapecios que sube la apuesta. Y finalmente, el monstruo. El peso pesado, el algoritmo 5.3, basado en la compleja regla de Simpson, que promete un espectacular orden 4 de precisión computacional. Y aquí es donde realmente brilla el trabajo de ingeniería frente a las trampas de la programación real. Porque hay que explicar por qué la regla de Simpson es tan problemática de implementar en este contexto. Cuéntanos, porque sobre el papel parece la mejor opción siempre. Para lograr esa asombrosa precisión, la regla de Simpson no dibuja líneas rectas entre puntos como hacen los rectángulos o los trapecios, ajusta curvas parabólicas. Y para definir una parábola necesitas obligatoriamente 3 puntos de datos. Exactamente. Necesitas 3 nodos en la cuadrícula para cada paso de integración. Y el problema crítico surge cuando llegas al final de tu intervalo de tiempo, a los bordes. Claro, te quedas sin espacio. Estás cerrando el cálculo y de repente solo te quedan 2 nodos disponibles en la cuadrícula antes de chocar contra el límite. No tienes los 3 puntos necesarios para dibujar tu última parábola. Y en un esquema normal, esto sería un callejón sin salida, ¿no? Destruiría el alto orden de precisión de todo el cálculo que has hecho antes. Lo echaría todo a perder. Es como estar terminando un puzzle muy complejo y descubrir que la última pieza tiene una forma equivocada. Me encanta la analogía. Y si entiendo bien, es en este momento exacto cuando entra su solución ingeniosa, la famosa regla de los 3/8 de Simpson. Efectivamente, la adaptación táctica de usar la regla de 3/8 específicamente en los últimos 4 nodos de la frontera. ¿Cómo funciona esa adaptación? Así, para que la visualicemos sin tener que escribir integrales en el aire. Pues en lugar de intentar forzar una parábola donde no cabe, la regla de los 3/8 ajusta polinomios cúbicos, abarcando 4 nodos a la vez. Ah, muy inteligente. Al aplicar esta técnica quirúrgica exclusivamente en el borde final, logran cerrar el cálculo perfectamente, sin perder la inercia de ese altísimo orden de precisión global de orden 4. Es un trabajo de pura relojería, ¿eh?
Aseguran que la elegancia de la teoría se traduzca en código real sin derramar ni una gota de precisión por el camino. Totalmente. Pero claro, la prueba del algodón llega en la sección 7 con las pruebas de estrés. Someten a estos algoritmos a fuego real simulando derivados sobre modelos concretos. Sí, usan 2 modelos de prueba. Usan el modelo de Basicek, que es más sencillo, de un solo factor con volatilidad determinista, y un modelo mucho más duro, el de volatilidad proporcional con 2 factores. Y fíjate, la elección de usar el modelo de Basicek me parece brillante por una razón. Sí, cumple un propósito fundamental de validación, ¿verdad? Claro, haciendo un símil, usar el modelo de Basicek es como hacer un examen de matemáticas increíblemente difícil, pero sabiendo que el profesor ha dejado las respuestas correctas impresas en el reverso de la hoja. Exacto. Al tener Basicek una fórmula de precio cerrada, exacta y conocida por todos, los autores pueden ejecutar sus complejos algoritmos y verificar, de forma irrefutable, si el código miente o dice la verdad. Y los datos empíricos que arrojan esas simulaciones superan todas las expectativas. Hablamos de ejecutar estos algoritmos a través de simulaciones de Monte Carlo, procesando hasta 1.000 millones de rutas posibles. Detengámonos en eso. 1.000 millones de rutas. A mí me parece excesivo incluso para un banco de inversión. Es que en los procesos aleatorios, para que la media de tus simulaciones converja verdaderamente al precio matemático real, necesitas que la ley de los grandes números haga su trabajo sucio. Claro, si simulas solo 1.000 rutas. Si simulas 1.000 rutas, el ruido estadístico va a oscurecer tu error algorítmico. Con 1.000 millones de rutas, el ruido de simulación desaparece casi por completo, dejando expuesto el error puro del algoritmo. Es un escrutinio brutal. Y los resultados de ese escrutinio, la verdad, me sorprendieron gratamente. El algoritmo de Simpson no solo hace el trabajo, sino que lo hace con un nivel de eficiencia astronómicamente mayor que las reglas simples. Y abaratando costes. Durante horas, frente a obtener la misma respuesta exacta en cuestión de minutos. Esa es la demostración empírica final de que su idea original era la correcta. Separar la cuadrícula espacial del vencimiento de la cuadrícula temporal fue una apuesta ganadora absoluta. Les permitió dar esos saltos espaciales gigantes y eficientes sin sacrificar el rigor. Toda esta narrativa sobre la eficiencia era perfecta. La victoria parecía clara. Hasta que, bueno, el documento avanza hacia la sección 6 y mi frustración como pragmático vuelve a aflorar. A ver, ¿qué ha pasado ahora? Y aquí te pido una explicación convincente, ¿eh? Porque resulta que acabamos de dedicar todo nuestro esfuerzo a probar que las aproximaciones de tipo débil son fantásticas. Sí. Que nos ahorran horas de cálculo y son ultra precisas para valorar derivados de forma rápida. Entonces, ¿por qué los autores nos castigan con una extensa sección dedicada exclusivamente a demostrar la convergencia en cuadrado medio? El famoso mean square convergence. Eso es. Sabemos que calcular esto exige una carga computacional muchísimo mayor. Parece que echan por tierra todo el ahorro conseguido con el otro método. ¿Por qué nos torturan con esto? Esto plantea una pregunta importante, y no es un castigo, ¿eh? Es la dualidad propia del corazón financiero. Tienes toda la razón en que la convergencia débil es la herramienta perfecta para lo que llamamos el pricing. Poner precios hoy. Exacto. Si tu único trabajo hoy es ponerle un precio a un derivado para venderlo en el mercado, el método débil es tu mejor aliado, porque solo promedia el abanico de destinos finales posibles. Ya. ¿Y si tu trabajo no es solo venderlo hoy? Ahí radica la diferencia. En una institución real, vender un derivado complejo es solo el primer minuto de la vida de ese contrato. Los siguientes 5 o 10 años, el equipo de riesgos tiene que hacer el hedging. La cobertura dinámica del riesgo, claro. Eso es. Y para gestionar ese riesgo día a día, no te basta con saber a dónde va a llegar el tipo de interés de media dentro de 10 años. Necesitas saber con enorme fidelidad qué pasa si el mercado sufre un ataque de pánico un martes y cómo reaccionas el jueves. Es decir, necesitas simular escenarios. El camino exacto, paso a paso, no solo la foto final. Tal cual. Y para que esas trayectorias paso a paso sean fiables, necesitas garantías matemáticas mucho más estrictas. La convergencia de cuadrado medio es esa garantía. Te asegura que el camino simulado por el ordenador no se desvía progresivamente del teórico a medida que avanza el reloj. Entiendo. O sea que los autores no querían entregar un simple truco rápido de calculadora para traders. Querían armar una obra matemática completa, un todoterreno que sirviera tanto para fijar precios en primera línea como para los analistas de riesgos en la retaguardia. Exactamente. Una herramienta completa.
Bueno, viendo todo el mapa desde arriba, creo que es momento de que hagamos una recapitulación clara para quienes nos escuchan. Me parece perfecto. Flipado hoy. Si echamos la vista atrás, comenzamos con una imagen abrumadora. El modelo HJM era como intentar controlar una cuerda elástica infinita agitándose en un huracán de dimensiones múltiples. Un monstruo estadístico. Sí, aparentemente indomable para los ordenadores estándar. Pero hemos visto paso a paso cómo, aplicando el método de las líneas, los autores lograron domesticar ese caos. Al dejar de ver el tiempo de vencimiento y el tiempo del reloj como la misma cosa, transformaron lo infinito en un sistema discreto, finito y calculable. Y el gran triunfo que debemos llevarnos de esta inmersión es el impacto computacional. Al desligar las dimensiones, abrieron la puerta a usar armas matemáticas pesadas como la regla de Simpson. Con su ingenioso ajuste de 3/8 en las fronteras, no lo olvidemos. Eso es, los 3/8. Y lograron el santo grial de la computación financiera, abaratar el coste en tiempo y recursos de los servidores de forma drástica, haciendo viables operaciones que antes eran, teóricamente prohibitivas. Y todo ello blindado contra los abismos de los contratos reales. Es un triunfo indiscutible de la discretización asimétrica. Y fíjate, creo que hay una reflexión final fascinante que trasciende los tipos de interés. Te escucho. Hemos comprobado hoy cómo separar contraintuitivamente una variable en el espacio y otra en el tiempo permite resolver ecuaciones infinito-dimensionales de altísima volatilidad. Sí. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué otros sistemas monstruosos y caóticos de nuestro mundo hiperconectado, desde el clima global hasta la propagación de pandemias, podrían beneficiarse de este enfoque? Madre mía, es una gran pregunta. Quizás esos sistemas estén solo esperando a que apliquemos la discretización asimétrica correcta. Esta misma filosofía de cortar el infinito, para revelar todos sus secretos. Una proyección al futuro sencillamente brillante que nos deja un inmenso material para reflexionar, mucho más allá de los bancos y los mercados. Y con esta imagen llegamos al fondo de nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer. Agradecemos inmensamente a quienes nos escuchan por su constante curiosidad, su tiempo y sobre todo por la valentía de acompañarnos a bucear en las aguas más profundas y técnicas del análisis cuantitativo. Gracias a todos por estar ahí. Ha sido un recorrido intenso sin duda, pero profundamente revelador. Nos despedimos cordialmente por hoy, mantengan esa mente curiosa siempre alerta y hasta la próxima inmersión profunda.